Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá vamos a un poco a grabar algo que teníamos preparado para hoy, pero en función de lo que ustedes habían acordado, vamos a hacer una clase expresa acá en el campus para trabajarlo de esta manera. Así que, bueno, vamos a referirnos al texto que ustedes tienen en su poder, el texto de Ángel Pérez Gómez, Las funciones sociales de la escuela, de la reproducción a la reconstrucción crítica del conocimiento y la experiencia. Vamos a introducirnos en este texto y les explico acá por qué. Es un texto disciplinar, o sea que tiene que ver estrictamente con pedagogía y con un alto nivel académico. Tiene un lenguaje muy específico que es propio de la materia y en función de todo lo que hemos transitado ya me parece que es el momento de que ustedes empiecen a leer estos materiales que van a tener que seguir leyendo durante toda la carrera. Estos materiales necesitan de una lectura y una reflexión profunda, siempre pensando en aquello que sabemos, ¿no? De lo que venimos hablando. También tiene distintas categorías conceptuales que tenemos que tratar de recuperar, o sea, qué es lo que está diciendo importante en cada momento del texto. Este texto es interesante para trabajarlo con ustedes como uno de los primeros textos académicos así importantes, porque es fácil de leer en este sentido. Está dividido en subtítulos y apartados. Y en esos subtítulos y apartados hay ideas principales y conexas. Se van conectando las ideas. Y aparte está ordenado de una manera muy eficaz porque usa números que van ordenando los conceptos y entonces el autor nos va contando, nos va narrando lo que nos quiere decir, nos va contando las categorías conceptuales para que nosotros podamos entender de cada apartado qué es lo importante, cuáles son esos conceptos que yo voy a tener que estudiar después para un examen. Así que vamos a utilizar el texto con digamos, desde dos miradas. La primera mirada es la mirada de entender lo que dice y rescatar los conceptos. Y la segunda mirada de cómo voy a hacer un resumen, de cómo voy a aprender a estudiar para un final, para un parcial importante, y entonces eso me sirva de ejercicio también para las otras materias. Así que bueno, yo les voy a tirar las primeras ideas principales y después les voy a proponer que ustedes sigan con la lectura, armando resúmenes, sacando ideas, sacando contenidos de esto que les estoy enviando. Bien, el primer apartado es 1.1, observen cómo está dividido, y se llama Educación y Socialización. En el texto él habla de la humanización del hombre. Él dice que el hombre necesita de la educación para socializarse. ¿Por qué? Porque en esta complejidad que tiene la especie, en la elaboración de instrumentos, habla de cómo el hombre construye artefactos y normas para la supervivencia, que son mecanismos externos de transmisión distintos a los de la transmisión genética. Entonces lo que pretende es que esas conquistas materiales de saberes se perpetúen en el tiempo, ¿no? A través de esta socialización. En los grupos más primitivos, los jóvenes dice que participaban de la vida adulta y entonces iban aprendiendo con su familia. Esto ya lo estuvimos viendo bastante. Luego, al complejizarse la sociedad, que también lo estuvimos viendo un montón, las nuevas generaciones van a requerir la intervención de una socialización secundaria, ¿no? Y van a aparecer los tutores, los profesores, van a aparecer en general un grupo de personas destinados a la socialización. Luego, con las sociedades industriales, aparece la escuela como ese principal elemento de la socialización secundaria. Acuérdense que siempre la socialización primaria es la familia y la secundaria es la escuela. Y acá nos dice Pérez Gómez también que la escuela nace como una institución que es conservadora,
que busca preservar la sociedad y garantizar la reproducción social y cultural. Acá les hago acordar un poco a Durkheim, ¿se acuerdan lo primero que estuvimos leyendo? Que nos habla de cómo la escuela quiere perpetuar, ¿no? Cómo estas generaciones jóvenes tienen que seguir los preceptos de las generaciones anteriores. La escuela, entonces, es una institución conservadora y va a garantizar la reproducción. Induce conocimientos, representaciones, disposiciones, él habla de modos de conducta que va a requerir la sociedad, pero el proceso de socialización nunca va a ser lineal, o sea que nunca va a ser exactamente una réplica de lo anterior, ¿no? La tendencia conservadora va a chocar siempre con la tendencia de los jóvenes a querer modificar lo establecido y va a haber algún cambio que van a querer hacer aquellos individuos que vean que están desfavorecidos. Entonces, lo que va a decir Pérez Gómez es que en la escuela se da un proceso profundo de conservación y de cambio. Esto es todo lo que él nos va contando en su apartado 1.1. Vamos a pasar al 1.2. En el 1.2, el título es Carácter plural y complejo del proceso de socialización. Ahí Pérez Gómez va a decir que el proceso de socialización que se da en la escuela es complejo y dialéctico. Dialéctico quiere decir que siempre está cambiando. Tradicionalmente existe la idea de que se educa para el mundo del trabajo. Pero también hay alguna discusión con respecto a eso porque hay teóricos que van a decir que van a tener distintas posiciones acerca de qué significa la preparación para el trabajo, o sea, cuál sería ese trabajo para el que deberíamos preparar, y también se van a hacer cargo de que si esta preparación para el trabajo promueve la igualdad o sigue manteniendo esas diferencias de clase que ya habíamos visto que los teóricos críticos todo el tiempo están diciendo que existen. La segunda función de la escuela es la formación del ciudadano para la vida pública, o sea, la vida política, el estar en la sociedad, poder ser elegido para un cargo, tener cargos con poder de decisión. Entonces, al compartir el tejido social, es cierto que va a haber individuos que van a tener que ocupar esos cargos. La vida democrática dice que a veces está regida por contradicciones y también existen esas normas de mercado donde las contradicciones se agudizan. Y también él va a empezar a pensar en los derechos de las personas, pero dentro de esos derechos también está el derecho de propiedad que a veces prima. Entonces existe lo que él llama esta confrontación de derechos que también pone a la escuela en una posición contradictoria. O sea, ¿qué prima? ¿Sobre qué trabaja la escuela? Entonces, la escuela trata de hacer participar a todos en el mundo civil, pero de algún modo a algunas clases las va a colocar en una posición sumisa, mientras que a otras las va a tener que empoderar para que ocupen los cargos. Y lo que se va a plantear Pérez Gómez es que la escuela entonces recoge las contradicciones que ya existen en la sociedad, porque no son contradicciones que la escuela creó, sino que son contradicciones que existen básicamente en la sociedad. La desigualdad se justifica entonces en la escuela por las diferencias de capacidades y esfuerzo, la autonomía individual. Y a veces la escuela no tiene en cuenta las cuestiones de origen, ¿no? Que el origen social, como ya vimos lo que dicen los teóricos críticos, también tienen que ver con las desigualdades. Vamos a pasar al próximo apartado de Pérez Gómez, el 1.3, donde habla de los mecanismos de socialización en la escuela. Él dice que la perspectiva idealista, o sea, la perspectiva hegemónica, habla de que la socialización se da porque la escuela te la brinda a través del adoctrinamiento, diciéndote lo que tenés que hacer. Transmite la ideología dominante que los estudiantes terminan interiorizando sin darse cuenta.
Pero también hay teóricos que dicen que la verdadera socialización y lo que verdaderamente sostiene la cultura escolar tiene que ver con interacciones que se dan en el aula y que dan lugar a la socialización. Y que estas interacciones que se dan en el aula son más importantes que los saberes, porque los saberes se olvidan, pero estas conductas que se toman en la escuela uno las retiene para siempre. Como vieron, como habíamos visto en Bourdieu, esta estructura estructurante, bueno, esta estructura estructurante es la que uno obtiene para siempre. Y ahí es donde nosotros como docentes tenemos que tener siempre, prestar mucha atención para que estas cuestiones estén presentes en nuestro posicionamiento, ¿no es cierto? Y también nos va a decir Pérez Gómez que existe una estructura de tareas académicas que tienen que ver con el conocimiento en sí mismo y una estructura de relaciones sociales que son esas relaciones que se dan lo que va ocurriendo adentro del aula. Vamos a pasar entonces, les cuento el 1.4. Va a decir Pérez Gómez que entonces el aula es un escenario vivo donde se intercambian valores y donde existe el conflicto y aparecen contradicciones y resistencias individuales y grupales. Siempre existe una negociación, sea tensa o no. Y a veces la escuela provoca efectos contrarios a los que se propone. O sea, puede pasar que termine generando aquello que no buscaba. El proceso de socialización es un cuerpo vivo donde aparecen espacios de relativa autonomía en donde se van produciendo poco a poco los cambios en los momentos, ¿no? En el intersticio de la autonomía. Y también Pérez Gómez afirma que en cuanto al trabajo, hay que tener en cuenta que esa formación pretende el trabajo asalariado, que tiene un carácter sumiso, y también debe formar para el autónomo, que tiene otro grado de libertad y de inventiva. En cuanto al funcionamiento político, presenta contradicciones, ya que generalmente tiende a replicar esas diferencias de clase.